Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oremos, hermanos. Padre, santo es tu nombre, poderoso eres, Señor, para transformar la vida del más grande de los pecadores que viva sobre la faz de la tierra. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. Tú eres un Dios de misericordia y de bondad, que nos haces ver la condición en la cual estamos sin Cristo. Pero no solamente nos haces ver la condición sin Cristo, sino que nos haces ver, nos das entendimiento, nos explicas, nos enseñas cómo salir de esa condición. Tú enviaste a tu Hijo, Señor, al mundo a salvar lo que se había perdido. Y aquí tenemos, Señor, un ejemplo, considerando este pasaje que nos has dejado para bien de nuestras vidas. Así que oramos, Señor, que sea de mucha edificación y que podamos comprenderlo. Por tanto, oramos que sea el poder de tu Santo Espíritu trayendo entendimiento y que los que escuchamos podamos abrazar con gozo esta palabra, con entendimiento, y esto puede traer transformación a la vida de los que escuchamos acá. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos y tu palabra que será enseñada. En ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, prácticamente estamos entrando en el segundo capítulo de los 16 capítulos que contiene el Evangelio de Marcos. En el primer capítulo nosotros estuvimos estudiando, como en base a un resumen, si pudiese decirlo. Recuerden que hemos dicho en ese capítulo que Marcos fue inspirado por Dios para escribir a los ciudadanos que se encontraban en Roma. La gran mayoría de estos ciudadanos cristianos pues eran gentiles, todos estos que recibieron en primera instancia este evangelio. En cuanto a los romanos eran poderosos en todo sentido, eran la potencia del mundo. En aquel entonces eran los Estados Unidos de Norteamérica en el mundo el día de hoy. En aquel entonces no había ningún otro país como los romanos, ninguna sociedad como ellos. Pero ellos también, como una potencia en fortaleza en todo sentido, económico, social, político, económico, pues ellos estaban acostumbrados a vivir y a ser gobernados con jerarquía. Estaban acostumbrados a vivir rodeados de un poder
militarmente hablando poderoso. El hecho de los ciudadanos también ver esa política armamentística, ese legado que tenían ya por generaciones, les daba mucha seguridad. Pero como en todas las cosas, su mismo gobierno, su misma autoridad los tenía oprimidos en muchos sentidos, aunque preferían vivir así, puesto que ellos sabían que no había ningún otro país que se pudiese comparar con ellos. Ellos eran los invencibles prácticamente. Los romanos daban gran aprecio a la conquista de los pueblos por la fuerza, por medio de la lucha. Era su manera de hacer las cosas. Sometían a otros pueblos a medio de la fuerza. Sometían a aquellos que se rebelaban o se sublevaban ante ellos. Esa era su manera, a la fuerza, todo a la fuerza. Y ahora imagínense, lo que está sucediendo acá es que de repente, ahí mismo en la ciudad de Roma, aparece un grupo, un puñado de personas que están hablando a la comunidad acerca de un Salvador que vino a este mundo, y precisamente eso vino, a salvar al mundo. Pero el detalle es que en esa información de ese Salvador, ellos comparten que ese Salvador que vino a este mundo era un carpintero, el cual nació en una pequeña aldea. Y no solamente eso, sino que fue muerto en una cruz. Y fue crucificado en esa cruz por su mismo pueblo. En una cruz romana, por soldados romanos. Así que, hermanos, esta enseñanza para los oídos de los romanos era algo que contrastaba con lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Estos romanos, al recibir esta información, era como un choque. Algo contrastaba con ellos. ¿Por qué? Porque su manera de pensar y de creer con respecto a todas las cosas eran totalmente diferentes. Así es de que estoy diciendo todo esto. Porque la cultura de los romanos en aquellos días, cuando Marcos les está escribiendo, no es muy alejada de la realidad de hoy en nuestros días, hermanos. Nosotros de la misma manera vivimos en una cultura donde estamos expuestos precisamente a esa forma de pensar, al poder sobrehumano, a la fuerza. Vivimos en el país más poderoso del mundo. Se siente uno asegurado, no siente uno ninguna debilidad, no se siente uno amenazado por nadie ni por nada. No hay ninguna necesidad. El hombre se siente fuerte, hay fuentes de empleo, puede hacerse de cosas económicas. Así es de que en el pensamiento popular también hoy día muchos dicen: ¿yo para qué necesito un Salvador? ¿Yo por qué necesito a Jesús? Porque precisamente no ven su necesidad de Él. Pero aun cuando no veían esa necesidad, Marcos escribe a esta audiencia en Roma. Ahí es donde Marcos entra precisamente con el poderoso evangelio, como Pablo le llama en su carta a los romanos, en el capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ese evangelio, el cual lo rechazaron algunos y lo siguen rechazando hoy otros, bueno, para muchos ese es poder de Dios, puesto que ha transformado por completo, radicalmente la vida de personas, incluidos nosotros que estamos acá. Así es de que Marcos les escribe con el objetivo de mostrarles con todas las evidencias de que Jesucristo era 100% Dios y era 100% hombre. 100% hombre y 100% Dios. Puesto que nadie en este mundo puede hacer las obras que Jesús realizó durante su ministerio terrenal. Mucho menos alguien podría resucitar después de haber estado muerto durante 3 días. Nadie, solamente Jesús. Y para que alguien resucitase de entre los muertos, precisamente tendría que ser Dios, porque nadie más ha podido hacerlo.
Ahora, hermanos, Marcos, en su afán de presentar las obras de Jesús, las cuales muestran que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, lo hace de manera singular. Hemos dicho también que Marcos tiene la peculiaridad de explicarnos en cortos versos una historia larga. Él la hace corta, en 2, 3 versos te resume todo. Esa es la peculiaridad de Marcos. Él no se detiene en ninguna cuestiones genealógicas ni escribe largos discursos. Pero en esta tarde, como se habrán dado cuenta, Marcos sí está escribiendo un pasaje más largo, más amplio. Son 12 versos, algo que en el primer capítulo no vimos. Acá ya hay una diferencia, 12 versos. Marcos está dando el tiempo para describirnos este acontecimiento en 12 versos. Así que la pregunta de entrada, hermanos, es: ¿qué fue lo que motivó a Marcos ahora a darle a este evento, a este suceso, más espacio? ¿Por qué le dedica 12 versos acá? ¿Por qué Marcos nos está escribiendo con más detalles? Bueno, hermanos, la respuesta es por la urgencia del tema. Por la urgencia, la importancia también, como lo estaremos viendo ahora en los próximos minutos. Lo importante es precisamente que se trata de Jesús y su obra más importante, o su misión también más importante. Y vamos a verlo, hermanos, de la siguiente manera, este pasaje. Jesús sana a un paralítico. Vamos a ver cómo muchos están ahí en la puerta, que eso es lo primero que vemos acá. Muchos están en la puerta, muchos están escuchando a Jesús enseñar. Después vamos a ver cómo 4 amigos llevan a este paralítico delante de Jesús. Y también vamos a ver cómo cuestionan los sacerdotes, los encargados de enseñar la ley, cómo cuestionan a Jesús con dureza. Pero vamos a tratar de verlo paso a paso. Así es de que en primer lugar eso es lo que vamos a ver. Muchas personas con curiosidad se acercan a la puerta. Observe el verso 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Recuerden, hermanos, que el domingo pasado nosotros vimos cómo Jesús sanó a un leproso. Recuerdan eso, ¿verdad? El domingo pasado vimos acá esto. Jesús sanó a un leproso, pero cuando lo sanó le dijo claramente: ve, preséntate delante de los sacerdotes para ellos, para que sirva de testimonio a ellos, pero no se lo digas a nadie. Después de ellos no se lo digas a nadie. ¿Y qué es lo que sucedió? No hizo caso. Desobedeció a Jesús. Y después de salir con los sacerdotes, él comenzó a decirle a todo mundo lo que Jesús había hecho con él. Así es de que las personas, al escuchar el milagro que Jesús había hecho sobre él, pues muchas personas, lo obvio es de que en su necesidad comenzaron a venir delante de Jesús o comenzaron a buscarlo. Entonces, al saber que Jesús ya había regresado a Capernaum, eso es lo que vemos acá en el verso 1, Jesús regresa a Capernaum después de haber estado unos días en las orillas, en el desierto, porque ya no se podía acercar a la ciudad. Bueno, decide venir a su casa. Por supuesto, hermanos, ustedes saben que Jesús no tuvo casa. Acá cuando dice el verso 1 al final, y se oyó, o sea, escucharon, se dieron cuenta que Jesús estaba en su casa, hace referencia a la casa de Pedro, ¿okay? Donde sanó también a la suegra de Pedro. Jesús no tenía casa. Si ustedes recuerdan en Mateo capítulo 8:20, algunas personas que querían saber dónde vivía Jesús, Jesús les respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y eso también le respondió a estas personas, porque muchas de estas que estaban siguiendo a Jesús y que se estaban dando cuenta que Jesús estaba sanando y haciendo milagros, pues no faltó aquel que dijese: entonces Jesús nos puede prosperar.
en todo sentido. Y estaban buscando más a Jesús por prosperidad financiera, por cuestiones de sanidad, más que por quien era Él. Así es de que, bueno, acá está Jesús en la casa de Pedro y acá están intentando llegar muchos. Dice Marcos que al punto que muchas personas ya no podían entrar a la casa de Pedro, o sea, estaban afuera de la casa. Se quedaron afuera y no les importó que ya no pudieron ir adentro. Ellos simplemente querían escuchar. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús, según Marcos, en esa casa? Predicando, estaba predicando el evangelio, estaba predicándoles acerca del reino de Dios. Y muchos querían escuchar, porque siempre, como en una iglesia y en muchas iglesias, pues hay de todo, hermanos. Hay personas que verdaderamente, genuinamente vienen buscando a Dios, vienen buscando palabra de Dios, vienen buscando conocer más a Jesús, vienen buscando cómo tener una relación con Dios. Pero hay otras personas que tristemente, porque se les ha enseñado mal también, por supuesto, creen que Jesús puede darles solamente cosas materiales. Y hermanos, las cosas materiales, no que no sean importantes, sino que entran en un segundo término. Lo primero es el ser humano ponerse a cuentas con Dios. Y eso es lo que precisamente está tratando este pasaje. Bueno, eso es lo primero que vemos. La casa llena, personas adentro, personas afuera, Jesús enseñando ahí en medio de la casa, cuando de pronto 4 amigos de un paralítico lo toman y lo llevan hacia donde se encuentra Jesús. Y ese es nuestro segundo punto y está en los versos 3 al 4. Dice el verso 3 y 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, dice el texto, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Miren, hermanos, de entrada lo que vemos acá, y ténganlo en mente para el final, pero observen la actitud de estos 4 amigos. Este paralítico tenía 4 amigos, los cuales se preocupaban por él, se preocupaban de su condición, lo querían, lo amaban. ¿Y qué es lo que hicieron por él? Ellos accionaron, se volvieron en la acción, buscando solución para su amigo paralítico. Proverbios capítulo 17, verso 17. Y este proverbio, jóvenes sobre todo, este es un proverbio que los animo mucho para que lo tengan en su mente, lo atesoren y lo tengan siempre como un recordatorio, porque este nos habla de cuán importantes son los amigos, pero amigos de verdad. Proverbios 17, 17 dice: en todo tiempo ama el amigo, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Observen, no es amigo en la rebeldía, no es amigo en la incitación a hacer un mal, no es amigo en esconderles las cosas y ayudarles a esconderles cosas a sus padres. No, es un verdadero amigo, es aquel que, como estaremos viendo, te ayuda a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Pero sobre todas las cosas, un amigo es aquel que te ayuda a relacionarte y a seguir a Jesús. Ese es un verdadero amigo, el que busca tu propio bien. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Así que dice el verso 4 que no podía acercarse a él a causa de la multitud. Entonces, imagínense, están estos 4 amigos del paralítico y no hallan cómo entrar. La puerta está tapada por la multitud, adentro ya está lleno. ¿Y qué es lo que hacen? Descubren el techo. Las casas en los tiempos de Jesús eran cielos rasos, los cuales tenían por el lado
unas escaleras que llegaban al terrazo, a la terraza, al roof. Y el techo de las casas normalmente se hacía con barro, con hojas o hojarasca, ramas y otras diferentes cuestiones del campo, que se hacía como un tipo de lodo y posteriormente se amasaba, si pudiésemos decir así, y se construía el techo hasta que se ponía duro. Así es de que más o menos podíamos tener la idea nosotros, mayormente los que venimos o vivimos o nos tocó vivir en campo, de cómo se hacían las casas de adobe. Se les llama el adobe en México. Eran muy similares en ese sentido. Entonces no eran muy difíciles de hacer un hueco, la verdad no era tan complicado. Y estos 4 hombres llegan al roof, al techo, y comienzan a dirigir al paralítico. Llegan allá arriba y estando arriba comienzan a hacer un hoyo. Comienzan a hacer un hoyo, pero imagínense, un paralítico. Tienen que hacer un hoyo para poder bajarlo. Y hermanos, acá imagínense la situación. Está en el living room, en el centro de la casa. Ahí Jesús enseñando. No sabemos si tiene púlpito o no tiene púlpito, pero Él está enseñando. Y de pronto empieza a caer basurita. Y todos, ya me imagino, hay unos con alergia. ¿Qué está pasando? Y empieza a caer polvito. No les voy a dar alergia nomás con esto de decir a unos. Pero comienza a caer el polvo y de pronto se empieza a caer más tierra. Y no faltan los de alrededor que ya se olvidaron de la enseñanza de Jesús. Y como suele suceder, el hilo se va por otro lado. Ya el pastor está hablando de Oquis. Y acá Jesús sin duda todavía está enseñando. Y los demás empiezan a observar el techo y está cayendo tierra. Y Jesús a la mejor estando ahí comienza a ver que ya todos están distraídos. Y Él también empieza a voltear arriba. Y de pronto ve bajar a este paralítico en el centro mismo o enfrente mismo de Jesús. No sé qué ustedes harían en esa situación, pero yo me imagino que más de alguno haya querido en esa instancia llamarles la atención a estas personas o a estos hombres imprudentes. ¿Cómo le andan haciendo un hueco al techo de una casa que ni siquiera es suya? Yo me imagino que alguien pudiese haber reaccionado así, y sin duda alguno también no faltaría por ahí alguien que le dijera: Jesús, llámale la atención, mira, están mal. ¿Cómo se atreven? Sin embargo, hermanos, todos se llevaron una sorpresa radical acá. Ellos reciben de Jesús, todos, mucho más de lo que ellos esperaban. Acá, estos jóvenes llevaron a su amigo esperando, sí, la intervención de Jesús, pero también ellos reciben algo mucho más. Y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, donde vemos que Jesús sana a este paralítico. Y eso está en el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, algo que de verdad es notable acá es de que para Jesús no pasó desapercibida la actitud de estos 4 amigos. Cualquiera a lo mejor, yo no sé si es usted como yo, pero yo me pongo a pensar y digo: ¿qué es lo que haría yo si yo fuera Jesús? Y yo veo a lo mejor al paralítico ahí. Tal vez yo solamente me concentro en el paralítico y para mí los otros 4 pasan desapercibidos. Tal vez. Pero acá Jesús está dejando algo notable. La actitud de estos 4 amigos no pasó desapercibida para Él. Jesús inmediatamente les dice a ellos, la fe de ellos. Por eso dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero fue en respuesta, dice el verso, al ver Jesús la fe de ¿quién? ¿Del paralítico? De los amigos. De los amigos. O sea que lo que Jesús está diciendo acá al paralítico
Es porque observó, notó, vio la fe de estos 4 amigos. ¿Quiénes son estos 4 amigos? No lo sabemos. No nos dice el texto quiénes eran. Pasa a segundo plano en cierto punto. Acá lo que estamos viendo y el aprendizaje es la actitud de ellos. Es la actitud, y estaremos viéndolo un poco más adelante, hermanos, porque quiero concentrarme también en eso. Pero algo que también llama mucho mi atención es la palabra donde Jesús le dice, o Jesús dice, al ver Jesús la fe de ellos, esto lo dice Marcos, al ver Jesús la fe de ellos. En nuestros círculos evangélicos es muy común escuchar decir a las personas, yo tengo mucha fe. O Julana o fulano, sutana o la hermana Julana tiene mucha fe. ¿Ya han escuchado eso? Oh, sí, yo tengo mucha fe en Dios y en Diosito. Y ustedes ya escuchan, ya saben todo eso, ¿no? Pero hermanos, muy común también es escuchar decir, no, la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Y haciendo alusión a pasajes de las Escrituras, ciertamente. Pero la realidad, amados, es de que hasta el día de hoy, yo no sé, pero tal vez usted ha conocido a alguien que de verdad tenga una gran fe que ha movido montañas. No, por supuesto que no. Así es de que el hombre, debemos entender esto, el hombre no produce fe. Usted y yo no producimos fe. Así es de que no es bueno decir yo tengo mucha fe, pero quiero explicarles en qué sentido, o en qué sentido sí podemos decir tenemos fe. Porque, amados, la realidad es de que el hombre no produce fe. Lo que sí puede hacer cualquier cristiano, cualquier persona también, es poner su fe en el objeto correcto. Eso es tener fe. Así que cuando alguien dice o quiere decir yo tengo mucha fe, es que estoy haciendo alusión a que yo tengo mi esperanza puesta en el objeto correcto. ¿Y quién es ese objeto correcto? Jesús. Jesús. En Dios, pero en la persona de Jesús. Así es de que ahí es donde vemos si una persona tiene verdadera fe o no tiene fe. Porque una persona puede decir, oh, yo soy un hombre de fe. Pero lo que está diciendo, él es de que él es superior al resto de los demás. Como si él produciese fe. Cuando personas dicen, yo tengo mucha fe, hacen alusión a cualquier cosa también. Pueden tener fe, sí, en algún versículo bíblico. Ay, me ha funcionado. Ay, pero también leo el tarot por si funciona. Tengo mucha fe. A todos tienen fe. No, hermanos, eso no es fe. Eso es misticismo. La fe bíblica es aquella persona que pone su fe, su esperanza, su confianza en el objeto correcto que es Jesús. Así que estos 4 hombres creían precisamente que Jesús podía sanar a este paralítico. Estos hombres sabían que Jesús podía hacer algo por su amigo. Esa es la fe que Jesús miró en ellos. Ellos tenían una fe puesta en el objeto correcto. Eso es lo que observó Jesús. No una fe por decir fe nomás. No, Jesús sabía que estos 4 amigos tenían una convicción de que si ellos lo llevaban delante de Jesús, Jesús haría algo por ellos. Y esa es la misma fe que demanda Dios por igual de cada uno de nosotros. Que creamos en Él, que Él puede intervenir en tu vida, que Él puede intervenir en nuestras vidas, hermanos, en la de tu familia, en la de tus amigos, familiares. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Accionar como estos 4 amigos.
Ahora vean cómo Jesús responde ante la fe de ellos. Jesús se dirige a estos hombres y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, hermanos, pónganse también en los zapatos de este hombre paralítico. Por un momento. Paralítico, tal vez de nacimiento, tal vez ya tenía muchos años, pero un paralítico. No sé si usted ha tenido el acercamiento a alguien que es un paralítico, una persona que no se puede valer por sí misma, que necesita de cuidados especiales, que no se puede valer por sí mismo ni siquiera para las cosas más esenciales fisiológicamente. No puede vestirse tampoco él mismo solo. No puede salir de compras cuando él quiere. No puede visitar un parque cuando él quiere. Depende de las personas. El deseo, sin duda alguna, en su corazón y en su mente, es un día poder caminar. Y sin embargo, hay 4 amigos que de seguro tenían el mismo pensamiento que el paralítico, porque Jesús ya había hecho muchos milagros. Y lo llevan ante Jesús y hacen todo lo imposible, hasta le hacen un hueco a la casa, esperando que Jesús diga, camina o algo, levántate, que fuera lo primero que le dijese, pero no es lo primero. Lo primero que Jesús le dice, ¿qué es? Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero que salió de la boca de Jesús. Yo me imagino que el paralítico, y vuelvo, insisto, si usted estuviera allá en la situación, usted diría, hey Jesús, espérate, tranquilo. Pues, ¿cuáles pecados? Soy paralítico. ¿Cuáles pecados? Ni siquiera me puedo mover, yo no tengo pecados. Y empezaría tal vez usted. El pecador es aquel, mira lo que escucha, mira lo que ve, dónde hace, cómo habla, cómo vive. Hay peores que yo, Jesús. Sí, no sé si te has dado cuenta de eso, Jesús, pero hay peores que yo. Pero Jesús no le está diciendo otra cosa más que tus pecados te son perdonados. Haciendo alusión, por supuesto, que es un pecador. Y vuelvo e insisto, si usted estuviera allá, usted diría, Jesús, ¿cómo? ¿Cómo? Espérate, yo pecador. Pero es precisamente lo que Jesús está haciendo acá, perdonándole sus pecados. Esto debió haber sido un shock emocional, tanto para él como para los amigos, puesto que recibieron de Jesús de entrada algo que no esperaban. Y esto es la cumbre del pasaje, este es el clímax de este pasaje, hermanos. Jesús está dejando en claro que la mayor necesidad del hombre no es física, no es material. La mayor necesidad que tiene el ser humano es que le sean perdonados sus pecados. Porque el hombre no solamente es pecador porque fue para allá, porque vino para acá, porque hizo o no hizo. El hombre es pecador por naturaleza. Desde que venimos a este mundo, venimos siendo pecadores por el pecado de nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva. Nosotros no nos hacemos pecadores con el transcurso del tiempo. Nosotros nos perfeccionamos a pecar con el paso del tiempo, que es una cosa muy diferente. Pero nosotros venimos a este mundo siendo ya pecadores, alejados de Dios, de su gloria. Y esa era la condición de igual manera de este paralítico. Para la mayoría de personas, tristemente en el mundo, sus pecados no le parecen el más mínimo problema. Para muchas personas, lo que menos piensan o les pasa por la mente es acerca de sus pecados. Y esto incluye a muchos que se consideran cristianos.
Sus pecados es algo que no les amedrenta. Ellos duermen en paz, si pudiésemos decirlo, en cuestión del pecado. El pecado en sus vidas les tiene sin menor cuidado. Las personas normalmente en esta vida viven pensando hacer dinero, viviendo para sus deleites, para sus placeres, hacerse conocidos, hacerse respetuosos o respetarse, pero no se interesan en ninguna manera en estar a cuentas con Dios. No se dan cuenta precisamente que sus pecados ofenden a Dios. Ignoran precisamente lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4 y 5. O menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Una persona que no mira sus pecados, que no se pone a cuentas con Dios, lo único que está haciendo es acumular pecados y pecados y pecados, aunque ya sea pecador, pero sigue acumulando más pecados para el día del juicio final, donde todo ser humano tendremos que rendir cuentas. El pecado mantiene a toda persona fuera de la gloria de Dios, fuera de la gloriosa presencia de Dios. Y el peligro acá está en que si mueren en sus pecados, morirán eternamente separados de la gloria de Dios. Miren, amigos e iglesia, es muy común precisamente cuando alguien, por ejemplo, muere, escuchar de las personas, decir o referirse a estas personas: ya ha pasado una mejor vida, que en paz descanse, Dios lo reciba en su santa gloria, ya ha entrado en el descanso eterno. Amados, nadie sin Cristo entrará al descanso eterno. Nadie. Cuando un joven muere, es tan doloroso y ver el sufrimiento de padres. Y una de las cosas que les dicen acerca de los jóvenes es: estaba tan joven, toda una vida por delante. Pero sepan una cosa: morir no es en sí el problema. El problema es morir sin Cristo. Porque una persona, tenga la edad que tenga, pero muere en Cristo, no morirá eternamente, sino que vivirá eternamente. La persona, sea un joven, un adulto que muere en Cristo, ese sí gozará de la eternidad, de la paz, de la presencia y del gozo de nuestro buen Dios. Todo aquel que ha sido perdonado de sus pecados entrará en el gozo de su Señor. No aquel que ha rechazado a Jesús y que ha rechazado su evangelio. Por eso predicamos el evangelio, porque es poder de Dios para salvar, para transformar la vida de cualquier persona, independientemente de la edad que usted tenga, independientemente de los pecados que usted haya cometido en su vida. Así sea el más grosero de los pecados que haya cometido, Dios es misericordioso para perdonar. Y eso es lo que precisamente Jesús está enseñando acá. Por tanto, vuelvo e insisto, tu mayor necesidad es que tus pecados te sean perdonados por Jesús. Los pastores no podemos perdonar pecados. Los sacerdotes no pueden perdonar pecados. No hay ministros que puedan perdonar pecados. Solo Jesús puede perdonar pecados.
Amén. ¿Y cómo podemos ponernos a cuentas con Dios? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios en oración, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así es de que esa es la invitación para todos. Confesemos nuestros pecados delante de Dios. Aquellos que están sin Cristo para salvación y aquellos que están en Cristo para santificación. Amén. Porque observen, algo que me llama mucho la atención es de que Jesús le dice, hijo, a este paralítico, en el verso 5, hijo, tus pecados te son perdonados. Una persona cualquiera que es absuelta de sus pecados, o sea, perdonada por Dios de sus pecados, inmediatamente pasa a ser un hijo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1:12. A todos los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá no somos hijos de Dios solamente por estar en una iglesia. Somos hijos de Dios al estar en Cristo, al ser perdonados por Cristo, al ser recibidos por tanto como por el Padre como hijos. Y eso es lo que Jesús le está diciendo acá. Ahora, hermanos, esta afirmación de Jesús, en siguiente punto, es de que trajo como consecuencia el choque con los sacerdotes de la época, con los sacerdotes religiosos. Y eso es lo que vemos en el verso 6 y 7. Dice el verso 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Blasfemias dice, eso es lo que dijeron los sacerdotes. ¿Qué es una blasfemia, hermanos? Blasfemia o blasfemar es hablar mal o en contra de Dios. Eso es una blasfemia. Y una blasfemia la decimos o la puede decir alguien cuando dice que puede hacer algo que solamente Dios puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros decimos que decretar es una blasfemia porque nosotros no tenemos el poder de cambiar las circunstancias. Solamente Dios tiene ese poder y esa facultad. Los sacerdotes acá tenían un correcto entendimiento acerca de que Dios solamente puede perdonar pecados. Nadie que no sea Dios puede perdonarlos. Ellos conocían pasajes como Éxodo 36, versos 6 y 7. Conocían Nehemías capítulo 9, verso 17. Ese de Éxodo 34, 6 dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, lento, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Nehemías capítulo 9, verso 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso. Es lo mismo, las mismas frases. Dios perdona. Y ellos sabían, los sacerdotes sabían que solamente Dios puede perdonar pecados. Hermanos, lo que estos ignoraban es de que tenían enfrente de ellos al mismo Dios. Eso es lo que ignoraban. Que Jesucristo era Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el poderoso Dios Jesucristo, quien tiene poder para perdonar pecados. Mas Jesús, conociendo, observen, Jesús conociendo que ellos en su mente estaban cuestionando lo que Jesús había dicho, en sus mentes, no en sus labios, en sus mentes,
Jesús les contesta, y ese es nuestro quinto punto. Jesús le responde a estos sacerdotes, verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Yo me imagino que se llevaron una tremenda sorpresa. Dice el verso 8: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Verso 9: que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, ciertamente cualquier persona pudiese decirle a alguien, tus pecados te son perdonados. Siempre que leo esto me acuerdo de los sacerdotes. Ustedes saben, yo de niño tuve un contexto católico. Y pues mi mamá, como fiel católica, me enviaba delante del sacerdote. Órale, ¿ya te confesaste? No, pues no. Órale, váyase a confesar. Y ahí voy delante del sacerdote y con vergüenza ahí, obviamente, y diciéndole mis pecados. Pero yo tenía una constante pregunta en mi mente. ¿Cómo sé que Dios me ha perdonado? Y como fui monaguillo, sí, de esos que se ponen la Biblia aquí y está el sacerdote leyendo, pues éramos amigos el sacerdote y yo le preguntaba, padre, no voy a decir el nombre, padre, ¿cómo sé que yo he sido perdonado de mis pecados? Y me decía, hijo, por eso Dios nos puso acá, para perdonar los pecados del pueblo. Pero bueno, como ya vimos, solo Dios puede perdonar pecados. Pero aunque sea Jesús, hermanos, acá, estas personas ignoraban que Jesús ciertamente puede perdonar pecados. Yo también podría decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, pero ¿cómo podríamos saber que nuestros pecados nos han sido perdonados? ¿Cómo? ¿Cómo la gente que estaba ahí alrededor también podría darse cuenta de que Jesús verdaderamente le estaba perdonando los pecados a este paralítico? Bueno, hermanos, Jesús les demostró que sus palabras eran ciertas. Y eso es precisamente lo que está ahí en los versos 9 al 11. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Es una pregunta que Jesús les está diciendo a los maestros de la ley, porque ellos dicen, ¿y cómo vamos a saber que tú estás perdonando pecados? Eso cualquiera lo puede decir. Es prácticamente lo que están diciendo los sacerdotes. Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil? A ver, contéstenme esta pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Es una pregunta para ellos. Igual podría ser para nosotros. ¿Qué es más fácil, hermanos? Decirle a una persona, ¿tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho, anda, véate a tu casa. ¿Qué es más fácil? Hermanos, lo más fácil es decirle, tus pecados te son perdonados. Porque nadie va a saber si es cierto o no. Entonces, en base a eso, Jesús dice, ¿qué es más? Verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Verso 12, entonces observe lo que sucedió. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y amados, esto está acá precisamente para que nosotros entendamos que nadie sobre la faz de la tierra tiene el poder y la autoridad para decirle a un paralítico que se levante y ande. Ninguna persona tiene esa autoridad. Nadie puede hacer un milagro de eso. Las personas que están acá dicen, nunca hemos visto tal cosa.
Por supuesto. Pero Jesús lo hizo precisamente para que viesen que Jesús tiene la autoridad para sanar, para expulsar demonios, para callarlos, para sanar enfermedades, para levantar a paralíticos. Jesús tiene el poder, y si tiene Jesús ese poder, por supuesto, Él es Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, Dios mismo con toda la autoridad. Y quería que todos supiesen precisamente que Jesús, si tiene autoridad para decirle a una persona paralítica, levántate, por supuesto Él puede perdonar pecados, porque Él es Dios. Este hombre, sin duda alguna, murió un tiempo después. Murió. Pero sepan una cosa, hermanos, que este hombre, cuando llegó a la misma presencia de Dios, no tuvo de nada de qué avergonzarse. De nada de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque sus pecados le fueron perdonados. Y esa es la enseñanza para ti, para mí, para todo pecador. Que en Dios hay gracia suficiente, que Cristo tiene el poder y la autoridad para perdonar cualquiera sean tus pecados. Y así es como concluye Marcos. Esa es la reacción ahí en el verso 12. Todos se maravillaban, se asombraban, glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, ese es el pasaje de esta tarde. Y voy a tratar de concluir con lo siguiente. No hay mejor noticia que el hombre precisamente pueda escuchar esta verdad: tus pecados te son perdonados. Pero eso no lo escuchamos de un hombre común como nosotros. Esas palabras salen de la misma boca de Dios. Esas mismas palabras siguen saliendo de la boca de Jesús cuando un pecador se confiesa delante de Él como lo que es, como un pecador necesitado de gracia y de perdón. Cuando viene el hombre arrepentido delante de Dios, Dios lo perdona, Dios lo limpia, Dios lo purifica, Dios lo acepta, Dios lo recibe como un hijo. Eso es lo que hace el Señor. Hay suficiente gracia para todo pecador. En segundo lugar, me dirijo a los que ya somos perdonados en Cristo. Es muy importante, amados, que el cristiano, el creyente, tenga una fuerte convicción de que sus pecados le son perdonados. Porque sepan ustedes que el índice de cristianos, debido a sus pecados anteriores y aún tristemente como creyentes, son usados por nuestro enemigo el diablo, que los lleva a la conciencia, a recordarlos y quererlos tener como prisioneros, que no disfruten de la libertad que da Cristo, y que piensan constantemente o son acusados constantemente por pecados que ya fueron perdonados por Dios. Así es de que eso es lo que hace importante también esto, entender que nosotros debemos vivir con una certeza de que Dios ha perdonado cada uno de nuestros pecados, que Dios ha perdonado cada uno de tus pecados. Por tanto, debes vivir, ese es el llamado para tu vida, debes vivir, caminar con convicción en esta vida. Amén. Tienes que tener esa convicción, porque la convicción no se basa en nada. La convicción se basa en lo que Dios dice de ti y de mí. Dios ha perdonado tus pecados. ¿Qué es lo que debes hacer ahora? Caminar con convicción, caminar delante de Dios mediante sus mandamientos, su voluntad. Así es que en tercer lugar y último, permítanme compartir con ustedes 4 actitudes de estos amigos del paralítico dignas de imitar para nosotros. Número 1, hermanos, ellos tuvieron visión. Estos 4 amigos
tuvieron visión. Aquel paralítico necesitaba ayuda. Él no podía por sí mismo ir a Jesús. O él era ayudado por alguien, o bien se iba a quedar por el resto de sus días en su misma situación de desespero. Imagínense estar en la situación de ese paralítico, desespero total, por no poder hacer por sí mismo algo que desea hacer. Sin embargo, estos 4 amigos tuvieron la visión de levantarlo y llevarlo hacia Jesús. Ellos comprendieron, tuvieron esa visión de que si lo llevaban hacia la presencia misma de Jesús, él, su amigo, podría bien ser curado de todos sus males. Así que, amados, debemos entender lo siguiente: la visión es lo que determina la manera como nosotros vivimos. La visión determina la manera de vivir, la visión determina la acción, y esto aplica para todas las áreas de la vida. Por supuesto, en primer lugar en cuestiones espirituales, pero esto aplica para todas las áreas de la vida. Tenemos grandes ejemplos en nuestra sociedad, como la visión que tuvo Martin Luther King. ¿Recuerdan sus muy conocidas palabras? Tengo un sueño. Y él decía cuál era su sueño: tengo un sueño que un día mis hijos sean juzgados por su dignidad, su carácter, y no por el color de su piel. Esa era su visión. Y ustedes saben, hermanos, libertó, ayudó a que millares de estadounidenses de piel morena fueran libres de la segregación racial aquí en Estados Unidos. Pero porque tuvo una visión. Él quería ver eso en la comunidad. Tenemos otro gran ejemplo de Billy Graham. Billy Graham tenía visión y decía desde muy joven: veo estadios llenos, el mundo siendo conquistado por el evangelio del Señor Jesucristo. Es una visión, y eso es lo que lo motivaba. Y ustedes saben, en la gracia de Dios, Billy Graham se convirtió en el mayor evangelista de este siglo. Nadie, después del apóstol Pablo, ha predicado el evangelio a tantas personas como Dios le permitió a Billy Graham. Podríamos tener nuestras diferencias doctrinales, no primarias, sino secundarias, que no afectan la salvación del ser humano. Pero el ejemplo de Billy Graham ahí está, amados. Tenacidad, visión, perspicacia, audacidad, perseverancia, poniendo los ojos primero en el reino de los cielos, visión. Así que como iglesia y como individuos acá, hermanos, como individuos también cristianos, debemos pedir visión a nuestro Dios, enfoque, dirección, hacia dónde Dios nos quiere llevar como iglesia, cómo lograr nosotros alcanzar a más personas acá en esta ciudad que están precisamente muertos en sus delitos y pecados, jóvenes, adultos, destruyendo sus vidas, desperdiciando sus vidas. ¿Cómo podemos llevar el evangelio a otros? Que Dios nos ayude, hermanos, en esto. Pero vuelvo e insisto, esto aplica también para todas las áreas de la vida. Nadie, por ejemplo, que ha logrado sobresalir en cualquier aspecto de la vida, se levantó, se acostó en la noche y el día siguiente sin hacer nada se levantó y ya fue exitoso en algo, hermanos. Nadie. Se necesita visión, enfoque en todo sentido. Segundo lugar, en base a estos jóvenes, como ya vimos en primer lugar, la visión de llevar a su amigo. Ellos actuaron con determinación. Para llevar a este amigo tuvieron que enfrentar muchas dificultades. Dificultades, por ejemplo, de cómo trasladarlo hasta la casa donde estaba Jesús. Llegar a la casa de Jesús, donde estaba Jesús, y ver la multitud de personas ahí en la entrada. ¿Cómo entran? La determinación, ahora el problema de cómo llevarlo hacia arriba por una escalera que era pequeña. Obstáculos.
Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas. La vida, no sé si ustedes ya se han dado cuenta, la vida tiene obstáculos. Pero de aquí se trata de determinación, de seguir y continuar para adelante, confiando en la gracia de nuestro Dios. Amén. Sí. En tercer lugar, ellos fueron creativos. Estos 4 amigos no tenían el manual de cómo llevarse al paralítico e introducirlo acá a Jesús. En muchas cosas de la vida de igual manera no tenemos un manual de cómo ir. Hablando como ministerio, hablando como iglesia, no tenemos un manual exactamente cómo ir. Confiamos en la palabra de Dios, nos apegamos a la palabra de Dios, pero también implica de nuestra parte ser creativos, usar ingenio, hermano. El ingenio, ellos ¿cómo lo hicieron? Vamos a subirlo por la escalera, vamos a hacer un hoyo. Se las averiguaron para llegar allá. Así que, hermanos, piensen en esto. Cada generación en esta vida necesita encontrar respuestas, y en su tiempo. Y la generación en la que vivimos hoy día tiene más preguntas que respuestas. Amén. Debemos ayudar a las personas, jóvenes que se preguntan: ¿por qué vivo? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Qué hay después de la muerte? Todo ese tipo de preguntas tienen una respuesta y el Evangelio nos la da. Por eso es importante venir acá, estar expuestos a su palabra, aprender, para después ser útiles en las manos del Señor, para ayudar a otros, como otros nos han ayudado a nosotros. Pero para esto se necesita también ser creativo, hermanos. Creativos. Necesitamos hacer uso de la buena comunicación, de métodos válidos para llegar a personas y traerlas a Jesús. Métodos válidos. Por supuesto, ustedes ya saben, iglesia, el mensaje es el mismo. El mensaje no puede ser cambiado. El mensaje no puede ser modificado. Pero los métodos sí pueden ser diversos. Debemos adaptarnos de acuerdo a las circunstancias y las necesidades también de las personas con el mismo evangelio. Amén. En cuarto y último, ellos pusieron en acción una fe verdadera, una fe bíblica. Estos hombres estaban decididos a llevar a su amigo a tener un encuentro con Jesús y nada se los iba a impedir. Estaban decididos. Eso es tener una fe verdadera, una fe bíblica que está enraizada en la palabra de Dios y en base a esa palabra tiene una fuerte convicción. El mundo, los placeres, los deleites no lo distraen. Su enfoque está en hacer la voluntad de Dios, en llevar a las personas a la presencia de Él. Hermanos, que Dios nos bendiga con abundancia, teniendo fuerte convicción y la fe bíblica. Que esa fe bíblica traiga muchos frutos para la gloria de Dios. Oremos. Que Dios nos permita tener frutos para la gloria de Dios, que Dios use nuestras vidas. Es mi oración que los use a ustedes jóvenes, es mi oración que los use a ustedes adultos, es mi oración que nos use el Señor a todos como una iglesia en unidad, con una misma meta, con un mismo enfoque, con un mismo propósito, en una misma unidad de fe. Es mi oración, iglesia, por cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, que Dios bendiga su palabra, que puedan seguir meditando en todo esto.